Sumérjase en la historia de hoy. Capítulo 1. El regreso de los soldados. El coronel Troy Brennan había visto suficiente sangre en sus 23 años de servicio militar como para llenar un lago, pero nada lo había preparado para la vista del coche de su esposa, Linda, en la entrada de la residencia fuera de la base del general Frank Morrison. La cámara digital en sus manos se sentía más pesada que el rifle que había llevado durante 3 despliegues. Troy había regresado antes de lo previsto de lo que se suponía que era una misión de entrenamiento de 6 meses en Bulgaria. La razón oficial de su regreso anticipado fue una emergencia familiar que había inventado a través de documentos médicos cuidadosamente falsificados, una habilidad que había adquirido durante las misiones de operaciones negras donde la autenticidad significaba supervivencia. La verdadera razón estaba capturada en la tarjeta de memoria de su cámara. 47 fotografías del Lexus plateado de su esposa estacionado en la casa de Morrison durante las últimas 2 semanas, con la matrícula claramente visible. Había sospechado durante meses el repentino interés de Linda en clases de yoga vespertinas que de alguna manera nunca resultaron en una mejor flexibilidad. Sus llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando le entraba en la habitación. La forma en que se estremecía cuando la tocaba como si sus manos llevaran la mancha de cada misión de la que nunca había hablado. Pero fue la prueba de embarazo que encontró en su bolso, positiva cuando no habían tenido intimidad en 4 meses, lo que desencadenó su metódica investigación. Troy estacionó su Silverado negra 3 casas más abajo y activó el dispositivo de escucha de largo alcance que había tomado prestado de la base. A través de sus auriculares, pudo escuchar la voz de Morrison. Cuando se despliegue a Siria el próximo mes, tendremos 6 meses para resolver esto. El niño no tiene por qué ser su problema. La risa de Linda era como vidrio roto. Troy está tan concentrado en ser el soldado perfecto que nunca se dio cuenta de que estaba fracasando como marido. Este bebé merece un padre que esté realmente presente. La respuesta de Morrison hizo que la sangre de Troy se congelara. Hablando de Troy, tengo algo especial planeado para él. Una misión que resolverá todos nuestros problemas, permanentemente. Troy había matado a 43 combatientes enemigos en su carrera. Había extraído información de prisioneros utilizando métodos que no estaban en ningún manual. Había orquestado la muerte de criminales de guerra con la precisión de un relojero suizo. Pero escuchar a su esposa y a su oficial al mando discutir casualmente su eliminación mientras planeaban su futuro juntos despertó algo más oscuro en el que cualquier campo de batalla. Apagó el dispositivo y sacó su teléfono satelital encriptado. Su primera llamada fue al sargento maestro Rico Vega, su operador más confiable y el único hombre que conocía la red de inteligencia fuera de los libros de Troy. Rico, necesito un favor. Haz una verificación de antecedentes exhaustiva del general Morrison. Todo, finanzas, familia, historial militar, conexiones personales, especialmente cualquier familiar que sirva en el extranjero. ¿Qué tan profundo estamos hablando, coronel? Tan profundo como el fondo del océano, Rico. Esto se queda entre nosotros. Su segunda llamada fue a la doctora Patricia Mills, una psiquiatra militar que le debía la vida después de que él la rescatara de un convoy médico comprometido en Afganistán. Ella también era la instructora de yoga de Linda, la verdadera. Patricia, necesito saber sobre la asistencia de mi esposa a tus sesiones vespertinas. La pausa le dijo todo. Troy, Linda no ha asistido a yoga en 3 meses. Me dijo que se estaba tomando un descanso por motivos personales. Después de terminar la llamada, Troy se sentó en su camioneta y sintió la calma familiar que precedía a cada operación importante. Su esposa y su oficial al mando le habían declarado la guerra sin darse cuenta de que se enfrentaban a un hombre que había pasado 2 décadas perfeccionando el arte de la guerra. La ironía no se le escapaba. Morrison estaba a punto de enviarlo a lo que él suponía que sería una misión suicida, sin saber que Troy ya había muerto en el momento en que escuchó su conversación. Lo que Morrison enfrentaría cuando Troy regresara no sería el leal soldado que había servido bajo sus órdenes durante 8 años, sería algo mucho más peligroso. Un hombre sin nada que perder y todo que ganar con su destrucción. Capítulo 2. La misión imposible. 3 días después, Troy se sentó en la sala de reuniones estéril de Fort Harrison, estudiando los rostros alrededor de la mesa de conferencias. El general Morrison comandaba la sala con su habitual presencia teatral. Pero Troy ahora notaba las sutiles señales que antes había pasado por alto. La forma en que los ojos de Morrison se demoraban en el anillo de bodas de Troy. La leve sonrisa burlona al discutir las proyecciones de bajas. Caballeros, la operación Noche Oscura es una extracción de prioridad 1, anunció Morrison, haciendo clic en las imágenes satelitales en el proyector. La inteligencia indica que el capitán Dale Morrison
Sin relación, agregó con una casualidad ensayada. Está siendo retenido en un complejo terrorista en la provincia de Khost. Lo necesitamos vivo. Troy casi sonrió. El hermano de Morrison había sido reportado como muerto en acción hace 6 meses, pero según la red de inteligencia privada de Troy, Dale Morrison había sido capturado y convertido. Ahora estaba alimentando información a las fuerzas enemigas mientras mantenía su tapadera como prisionero. El hecho de que Frank Morrison estuviera mintiendo sobre la conexión familiar confirmó las sospechas de Troy sobre el verdadero propósito de la misión. El complejo está fuertemente fortificado, continuó Morrison. La inteligencia sugiere una guarnición de 12 hombres con sistemas avanzados de alerta temprana. El punto de extracción está a 15 clics a través de territorio hostil sin apoyo aéreo. El teniente coronel Barnes, ayudante de Morrison, se inclinó hacia adelante. Señor, con respeto, esto parece un trabajo para un escuadrón completo, no para un solo operador. La sonrisa de Morrison era delgada como un cuchillo. El coronel Brennan se ofreció como voluntario para la inserción en solitario. Su experiencia con el reconocimiento profundo lo hace excepcionalmente calificado. Los ojos de Morrison encontraron los de Troy. «No vas a volver de esta, soldado». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte alrededor de la mesa. Los compañeros oficiales de Troy parecían incómodos. El capitán Hayes, que había servido bajo las órdenes de Troy en Irak, incluso se movió en su asiento como si se preparara para objetar. Troy se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados. «¿Cuándo me despliego, señor?» «Despegue en 6 horas». ¿Alguna pregunta? Solo una. La voz de Troy era firme, profesional. ¿Cuál es el protocolo si el capitán Morrison está comprometido? La mandíbula de Morrison se tensó casi imperceptiblemente. Debes extraerlo independientemente de su condición. Esas son tus órdenes, coronel. ¿Entendido, señor? Cuando la reunión se dispersó, el capitán Hayes agarró el brazo de Troy. Esto es una mierda, Troy. Morrison te está enviando a morir, y todos lo sabemos. La expresión de Troy permaneció neutral. A veces la misión requiere sacrificio, Hayes. Eso es a lo que nos apuntamos. Pero por dentro, Troy ya estaba calculando. Morrison lo quería muerto para despejar el camino para su aventura con Linda. Lo que Morrison no se dio cuenta es que Troy había pasado las últimas 72 horas preparándose para este escenario exacto. Escondido en su equipo había un dispositivo de comunicación encriptado cuánticamente que le permitiría mantener el contacto con Rico Vega durante toda la misión. Más importante aún, Troy ya había establecido contacto con los mismos terroristas que Morrison afirmaba que estaban reteniendo a su hermano a través de intermediarios en la comunidad de inteligencia afgana. Troy había negociado un trato, paso seguro al complejo a cambio de información sobre las operaciones militares estadounidenses que Morrison había estado vendiendo para financiar su estilo de vida fuera de la base. Morrison pensó que estaba enviando a Troy a su muerte. En cambio, lo estaba enviando directamente a la fuente de inteligencia que destruiría tanto a Morrison como a Linda. 6 horas después, mientras el transporte de Troy despegaba de la pista, revisó el expediente que Rico había recopilado sobre la familia Morrison. Dale Morrison no solo había sido capturado, sino que había sido convertido por la propia codicia de su hermano. Frank Morrison había estado vendiendo información clasificada durante 2 años, utilizando a Dale como su punto de contacto con las fuerzas enemigas. El embarazo, la aventura, la misión suicida, todos eran parte del plan de Frank Morrison para eliminar cabos sueltos y empezar de nuevo. Lo que Morrison no había contado era que Troy Brennan no solo eliminaba enemigos, los destruía. Mientras el transporte volaba por el cielo nocturno hacia Afganistán, Troy cerró los ojos y comenzó el ritual de preparación mental que había utilizado antes de cada misión de asesinato. Para cuando llegara al complejo, el coronel Troy Brennan estaría inactivo. Lo que emergería sería algo que Morrison había creado pero que nunca podría controlar. Un arma con un objetivo muy específico. Capítulo 3. Sangre y hermandad. El complejo apareció exactamente como la inteligencia lo había descrito. Una posición fortificada excavada en la ladera de la montaña con campos de fuego superpuestos y sofisticados sistemas de alerta temprana. Lo que la inteligencia no había mencionado era que toda la instalación era una operación fachada dirigida conjuntamente por Dale Morrison y el comandante talibán local. Troy se acercó al perímetro a las 0300 horas, moviéndose a través de un terreno que debería haber sido imposible de navegar sin activar múltiples alarmas. El hecho de que llegara al muro exterior sin incidentes confirmó sus sospechas. Toda esta misión era teatro, y él era el actor involuntario. Escaló el muro del complejo con un silencio practicado,
Cayó al patio e inmediatamente se encontró frente a 3 cañones de AK-47. Los hombres que lo sostenían tenían las expresiones confiadas de soldados que lo habían estado esperando. «Coronel Brennan», dijo la figura central en inglés con acento. «Está justo a tiempo». Troy levantó las manos lentamente, dejando caer su rifle al suelo. «Estoy aquí por el capitán Morrison». «Por supuesto que sí. Lo está esperando». Lo condujeron a través de corredores que se sentían más como un centro de mando militar que como un escondite terrorista. Las paredes estaban llenas de equipos de comunicación avanzados, enlaces satelitales y mapas detallados de las posiciones militares estadounidenses en toda la región. El capitán Dale Morrison estaba sentado detrás de un escritorio de acero en lo que una vez fue la sala de interrogatorios del complejo. No se parecía en nada al prisionero destrozado que Troy esperaba encontrar. Dale estaba bien afeitado, bien alimentado y vestía un uniforme que combinaba elementos militares estadounidenses con equipo táctico local. «Coronel Brennan, mi hermano dijo que podría hacernos una visita». Troy permaneció de pie, con los ojos catalogando cada detalle de la habitación. «Capitán Morrison, estoy aquí para extraerlo». Dale se rió, un sonido desprovisto de humor. «¿Extraerme de qué? Esta es la operación más exitosa que he dirigido». Señaló el equipo que los rodeaba. «Hace 18 meses, mi querido hermano Frank se me acercó con una propuesta. Alimentar con información las fuerzas locales, ayudarlas a evitar las operaciones estadounidenses y dividir las ganancias del equipo capturado y los rescates. Eres un traidor. Soy un hombre de negocios. Frank necesitaba a alguien en el terreno para facilitar sus ventas de información. Yo necesitaba una salida de un ejército que nunca me iba a ascender más allá de capitán». Dale se puso de pie y caminó hacia un mapa de pared marcado con alfileres rojos. Cada alfiler representa una operación estadounidense que se vio misteriosamente comprometida, rutas de convoys que de alguna manera terminaron en manos enemigas, casas seguras que no eran tan seguras, horarios de patrullas que se filtraron las mismas fuerzas que estaban destinadas a evitar. Troy sintió que algo frío se asentaba en su pecho. «¿Cuántos estadounidenses murieron por tu información?» 47 confirmados, probablemente más. El tono de Dale era conversacional, como si estuviera hablando del clima. Frank fue muy específico sobre qué operaciones comprometer. Nada demasiado obvio, solo lo suficiente para financiar su estilo de vida y eliminar a personas inconvenientes como yo, especialmente como tú. Dale regresó a su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Frank me contó todo sobre tu esposa. Una mujer hermosa, embarazada de su hijo, por lo que entiendo». Abrió la carpeta, revelando fotografías de vigilancia de Linda en varios lugares con Frank Morrison. «Ha estado planeando esto durante meses. El despliegue en Siria, la misión suicida, incluso la falsa emergencia familiar que te trajo a casa antes de tiempo». La expresión de Troy permaneció neutral a pesar de la ira que se acumulaba en su interior. «Sabía que regresé antes de tiempo». «Por supuesto que lo sabía. Frank ha estado monitoreando cada uno de tus movimientos a través de los sistemas de seguridad de la base. Quería que descubrieras la aventura, coronel. Quería que estuvieras enojado y desenfocado cuando vinieras a esta misión». Dale sonrió, revelando dientes manchados por años de consumo de tabaco. «Esperaba que murieras en el asalto a este complejo. Lo que no esperaba era que entraras por nuestra puerta principal. Entonces, ¿qué sucede ahora?» Dale se recostó en su silla. «Ahora, te comunicas por radio a la base e informas que la misión fue cumplida. Dile a Frank que me capturaste y que estoy listo para la extracción. Enviará un equipo de recuperación a un lugar que yo especifique, y luego tú y yo vamos a tener una conversación muy interesante con mi hermano sobre la lealtad familiar, la ética empresarial y el precio de la traición». La sonrisa de Dale se volvió depredadora. «Verás, coronel, Frank cometió un error crucial. Asumió que la sangre era más espesa que las ganancias, pero he estado grabando cada conversación, cada transacción, cada orden que me ha dado durante los últimos 18 meses». Dale sacó un dispositivo de grabación digital y presionó play. La voz de Frank Morrison llenó la habitación. «El problema de Brennan debe ser permanente, Dale. No me importa cómo lo hagas, pero no puede regresar de esta misión. Linda y yo lo necesitamos fuera de juego». Troy escuchó 12 minutos de conversaciones grabadas que detallaban no solo su eliminación planificada, sino también la muerte de otros 6 soldados que habían descubierto varios aspectos de la operación de Frank Morrison. Cuando terminó la grabación, Dale miró a Troy con algo parecido al respeto. «Frank me dijo que eras un hombre peligroso, coronel. Se equivocó. No eres peligroso, eres inevitable. Y ahora mismo,
La inevitabilidad de Frank Morrison está sentada en mi complejo, escuchando evidencia que lo destruirá a él y a todos los que alguna vez le importaron. Troy sonrió por primera vez en 3 días. No fue una expresión agradable. Capitán Morrison, creo que es hora de llamar a su hermano. Capítulo 4. La telaraña. 12 horas después, Troy presionó su radio desde el centro de comunicación del complejo. Su voz transmitía el tono exhausto de un soldado que apenas había sobrevivido al contacto con el enemigo. Base. Este es Flecha Rota. Misión cumplida. Paquete asegurado pero herido. Solicitando extracción médica inmediata en la referencia de cuadrícula 317-4-9-2. La voz del general Morrison crepitó a través de la estática. Flecha Rota, confirme el estado del paquete. El paquete está vivo pero en estado crítico, posibles lesiones internas. Necesitamos un equipo médico completo y transporte. Hubo una pausa que duró exactamente 17 segundos, contó Troy. Cuando Morrison volvió a hablar, su voz transmitía un sutil toque de sorpresa. Copiado, Flecha Rota. Evacuación médica en camino a su posición, ETA 4 horas. Troy apagó la radio y se volvió hacia Dale Morrison, quien había estado monitoreando la conversación desde un banco de equipos de vigilancia. «¿Estás sorprendido de que esté vivo?» «Está aterrorizado de que estés vivo», corrigió Dale. «Frank esperaba que tu cuerpo fuera encontrado en los escombros de este complejo después de que un tiroteo saliera mal. En cambio, has capturado a su hermano y estás solicitando la extracción». Dale sacó un mapa digital que mostraba el movimiento de los aviones. «Enviará al equipo médico, pero también enviará un equipo de limpieza». «¿Qué quieres decir?» «Frank tendrá francotiradores posicionados para eliminarnos a ambos durante la extracción. No puede arriesgarse a que yo hable, y no puede permitir que regreses con evidencia de su operación». Troy estudió la situación táctica. El complejo estaba situado en un valle con rutas de acceso limitadas, lo que lo convertía en una zona de muerte perfecta para cualquiera que controlara el terreno elevado. Morrison posicionaría a su equipo de limpieza en las crestas circundantes y eliminaría a ambos hermanos Morrison durante la extracción. «¿Cuál es su sugerencia, capitán?» Dale sonrió, revelando un nivel de inteligencia táctica que explicaba cómo había sobrevivido 18 meses encubierto. «Le damos a Frank exactamente lo que espera: 2 hermanos Morrison muertos y una historia de héroe para los libros de historia». Durante las siguientes 2 horas, Dale describió un plan que era elegante y brutal. Utilizando la extensa red de vigilancia del complejo, escenificarían un tiroteo entre Troy y los supuestos terroristas que retenían a Dale como prisionero. La escena final mostraría a Troy eliminando al líder terrorista que había estado amenazando a Dale solo para ser disparado por un francotirador oculto. El propio Dale, disparando balas de salva mientras una carga explosiva oculta creaba la ilusión de un golpe fatal. Ambos hermanos Morrison parecerían morir en el tiroteo, dándole a Frank la resolución limpia que necesitaba. En realidad, Dale asumiría una nueva identidad que había estado preparando durante meses, completa con ruta de extracción y recursos financieros. Troy sería reportado como muerto en acción, su cuerpo supuestamente destruido en la destrucción del complejo. Y luego Troy preguntó: «Entonces, ambos nos convertimos en fantasmas, coronel, libres de operar fuera de los canales oficiales con un objetivo común: destruir a Frank Morrison y a todos los que lo ayudaron». Troy consideró la propuesta. Fingir su muerte lo liberaría de las regulaciones militares, las restricciones legales y las obligaciones morales. Podría buscar su venganza sin arriesgarse a un consejo de guerra o daños colaterales en su carrera militar. Más importante aún, le permitiría regresar a los Estados Unidos como un hombre muerto, invisible a la vigilancia, sin estar sujeto a la ley y completamente libre para desmantelar la vida de Frank Morrison pieza por pieza. «Necesitaré acceso a sus archivos de inteligencia sobre la operación de Morrison», dijo Troy, ya preparado. Dale le entregó una unidad encriptada. Todo lo que Frank vendió, a todos los que traicionó, cada transacción que hizo, además de algo extra. Registros financieros que muestran que Linda ha estado recibiendo pagos mensuales de Frank durante los últimos 6 meses. La expresión de Troy no cambió, pero Dale notó que sus manos se tensaban imperceptiblemente. «Tu esposa no solo estaba teniendo una aventura, coronel. Era un activo pagado. Frank la ha estado usando para monitorear tus actividades, informar sobre tu horario y proporcionar inteligencia sobre tu estado psicológico». La unidad encriptada contenía registros bancarios que mostraban depósitos mensuales de $5,000 en la cuenta personal de Linda junto con informes detallados que había presentado sobre el comportamiento de Troy, los horarios de las misiones y el estado emocional.
El informe más reciente, con fecha de 3 días antes del despliegue de Troy, contenía una evaluación psicológica que recomendaba su eliminación por ser cada vez más inestable y potencialmente peligroso para la seguridad operativa. Ella me vendió, dijo Troy en voz baja. Ella te vendió. Vendió tu matrimonio y vendió a 47 soldados estadounidenses. La voz de Dale transmitía genuino disgusto. Frank puede haber creado esta operación, pero Linda la hizo posible. Ella proporcionó la información interna que permitió a Frank atacar a personal y operaciones específicas. Troy cerró los ojos y sintió que los últimos vestigios del coronel Troy Brennan, esposo, soldado, patriota, morían en el frío aire de la montaña de Afganistán. Lo que quedó fue algo más simple e infinitamente más peligroso, un arma con un objetivo. ¿Cuándo llega el equipo médico?, preguntó. Dale miró su reloj. 2 horas, 37 minutos. Entonces tenemos 2 horas y 37 minutos para planear el funeral de Frank Morrison. Capítulo 5. La jugada del hombre muerto. La extracción médica se desarrolló exactamente como Dale había predicho. El equipo de limpieza de Frank Morrison llegó 30 minutos antes del helicóptero médico oficial, posicionando a 3 equipos de francotiradores en las crestas circundantes. A través del sistema de vigilancia del complejo, Troy y Dale los vieron establecer campos de fuego superpuestos que eliminarían a ambos hermanos Morrison en el momento en que aparecieran en la zona de extracción. El tiroteo escenificado comenzó a las 1400 horas. Utilizando cargas explosivas preposicionadas y movimientos cuidadosamente coreografiados, Troy y Dale crearon la apariencia de una batalla desesperada entre las fuerzas estadounidenses y los terroristas atrincherados. Las granadas de humo oscurecieron las cámaras de vigilancia en momentos cruciales, lo que les permitió mover cuerpos y reorganizar la escena. El clímax llegó cuando Troy pareció eliminar al líder terrorista que amenazaba a Dale solo para ser disparado por un francotirador oculto. El propio Dale disparando balas de salva mientras una carga explosiva oculta creaba la ilusión de un golpe fatal. Ambos hombres se derrumbaron en posiciones que harían imposible la identificación positiva desde las posiciones de los francotiradores. A través de su auricular, Troy escuchó la voz de Frank Morrison dirigiendo al equipo de limpieza. Confirmen que ambos objetivos están caídos. Quiero una identificación positiva de los cuerpos. La respuesta del francotirador principal fue profesional. 2 MIA confirmados, General. Ambos hermanos Morrison eliminados. Complejo listo para la demolición. Copiado, inicien las cargas de termita y retírense. Hagan que parezca que los terroristas destruyeron las instalaciones para evitar la recuperación de inteligencia. Mientras el equipo de limpieza se retiraba, Troy y Dale se movieron a través de los túneles ocultos del complejo a un sistema de cuevas que Dale había preparado como ruta de extracción de emergencia. Detrás de ellos, el complejo estalló en una serie de explosiones que no dejarían nada más que escombros y los restos carbonizados de 2 cadáveres cuidadosamente seleccionados. 6 horas después, Troy y Dale estaban sentados en una casa segura en Kabul que oficialmente no existía. Dale había activado una red de extracción que había construido durante 18 meses, completa con nuevas identidades, recursos financieros y activos de transporte. Frank informará que ambos morimos como héroes, dijo Dale, monitoreando las comunicaciones militares estadounidenses. Eliminaste a un objetivo de alto valor y rescataste a un compañero oficial a costa de tu propia vida. Probablemente te recomendará para una medalla de honor póstuma. Troy estaba estudiando los archivos de inteligencia sobre la red de Frank Morrison, haciendo referencias cruzadas de los registros financieros con las líneas de tiempo operativas. ¿Qué tan extensa es su operación? Más amplia de lo que crees. Frank no solo estaba vendiendo información. Estaba manipulando misiones enteras para crear resultados rentables. El ataque al convoy que mató al teniente Rodríguez, Frank alteró la ruta para conducirla a través de una emboscada preparada. La incursión fallida en la casa segura terrorista en Kandahar. Frank les advirtió con 12 horas de anticipación. Troy encontró el archivo que estaba buscando. Operación Escudo Carmesí, una operación conjunta entre las fuerzas estadounidenses y afganas que había resultado en la muerte de 16 soldados estadounidenses. Según los registros de Dale, Frank Morrison había vendido los detalles operativos a las fuerzas enemigas por $200,000. Esta operación. Troy señaló el archivo. El capitán Hayes perdió a todo su escuadrón. Frank necesitaba un evento con muchas bajas para justificar el aumento de las medidas de seguridad que le darían acceso a más información clasificada. El escuadrón de Hayes fue sacrificado para el avance profesional de Frank. Troy cerró el archivo y miró a Dale con la expresión que había usado antes de eliminar objetivos de alto valor.
Quiero que Frank Morrison entienda exactamente lo que ha perdido antes de morir. Quiero que vea su carrera destruida, su reputación arruinada, su conexión familiar cortada. Quiero que pierda todo lo que le importa. ¿Y tu esposa, Linda? Dejó de ser mi esposa en el momento en que tomó el dinero de Frank. Ahora es solo otro activo enemigo que necesita ser neutralizado. Dale asintió, entendiendo la fría matemática de la venganza. ¿Cuál es el plan? Troy sacó un mapa detallado de Fort Harrison y las áreas civiles circundantes. Regresamos a los Estados Unidos como fantasmas. Sin identidad oficial, sin registros militares, sin restricciones legales. Frank cree que ha eliminado sus problemas, lo que significa que será descuidado. ¿Y Linda? Linda está embarazada del hijo de Frank y cree que es viuda. Estará vulnerable, aislada y dependiendo de Frank para el apoyo emocional. Esa dependencia se convertirá en un arma. Durante las siguientes 4 horas, Troy y Dale describieron un plan integral que destruiría sistemáticamente la vida de Frank Morrison mientras mantenía la ilusión de que ambos hermanos Morrison estaban muertos. Dale permanecería en el extranjero, alimentando con información falsa a la red restante de Frank mientras documentaba cada transacción. Troy regresaría a los Estados Unidos y comenzaría el cuidadoso trabajo de guerra psicológica. Frank tiene un hijo de su primer matrimonio, señaló Dale, sacando un archivo familiar. Kevin Morrison, de 19 años, estudiante de segundo año en West Point. El orgullo y la alegría de Frank. Troy estudió la fotografía del joven y sus expedientes académicos. ¿Qué tipo de relación tienen? Complicada. Kevin idolatra a su padre pero resiente el estilo de vida militar que mantuvo a Frank alejado durante su infancia. Frank ha estado tratando de reparar su relación involucrando a Kevin en sus actividades comerciales. ¿Qué quieres decir? Kevin ha estado llevando mensajes entre Frank y sus contactos civiles sin saberlo. Frank le dijo que estaba relacionado con la consultoría de inteligencia, pero Kevin ha estado funcionando como un mensajero para la operación. Troy sonrió, reconociendo una oportunidad. Si Kevin descubriera lo que su padre realmente estaba haciendo, lo destruiría. El niño tiene una brújula moral que hace que los Boy Scouts parezcan éticamente flexibles. Descubrir que su padre es responsable de muertes estadounidenses lo rompería por completo. O lo convertiría en un aliado. Dale consideró esto. ¿Quieres reclutar al hijo de Frank Morrison? Quiero darle a Kevin Morrison la opción entre ser la víctima de su padre o el juez de su padre. Frank destruyó la inocencia de Kevin involucrándolo en la operación. Kevin merece la oportunidad de restaurar su honor. Mientras finalizaban sus planes, Troy sintió la calma familiar que precedía a cada operación importante. Frank Morrison le había declarado la guerra enviándolo a una misión suicida, corrompiendo a su esposa y causando la muerte de 47 soldados estadounidenses. Lo que Frank no entendió es que la guerra era el hábitat natural de Troy Brennan, y en esta guerra, no habría prisioneros, ni piedad ni sobrevivientes. Frank Morrison estaba a punto de aprender por qué el coronel Troy Brennan había sido el operador más temido del ejército. Desafortunadamente para Frank, lo aprendería como civil. Capítulo 6. El fantasma regresa. 3 semanas después, un hombre que nunca había existido cruzó la frontera canadiense hacia el estado de Washington utilizando documentos de identificación que eran simultáneamente perfectos y completamente ficticios. El pasaporte lo identificaba como Marcus Webb, un consultor de seguridad privado que regresaba de un contrato en Europa del Este. Los archivos de antecedentes que respaldaban esta identidad incluían registros de empleo, declaraciones de impuestos y un historial de crédito que se remontaba a 7 años atrás. Troy Brennan estaba oficialmente muerto, enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. El funeral había sido asistido por el general Frank Morrison, quien pronunció un conmovedor elogio sobre el sacrificio y el heroísmo, mientras que Linda Brennan estaba en la primera fila, visiblemente embarazada y aparentemente devastada por el dolor. Marcus Webb alquiló un apartamento modesto en Seattle y estableció la infraestructura comercial legítima de una empresa de consultoría de seguridad. Para cualquiera que investigara sus actividades, parecía ser un excontratista militar construyendo una carrera civil. En realidad, estaba llevando a cabo la vigilancia de la red extendida de Frank Morrison y preparándose para la fase 1 de su operación. La idea clave que guió la planificación de Troy fue simple. La fuerza de Frank Morrison provenía de su posición dentro de la jerarquía militar. Quítelo de ese entorno y se volverá vulnerable a la aplicación de la ley civil, la justicia civil y los enemigos civiles. El primer objetivo de Troy no era Frank Morrison, era su credibilidad. Utilizando la inteligencia obtenida de los archivos de Dale,
Troy comenzó una campaña de comunicación anónima con la oficina del Inspector General del Departamento de Defensa. La información se seleccionó cuidadosamente para plantear preguntas sobre las decisiones operativas de Frank Morrison sin revelar el alcance total de su traición. ¿Por qué tantas evaluaciones de inteligencia de Morrison habían resultado ser inexactas? ¿Por qué las fuerzas enemigas parecían anticipar las operaciones que Morrison había ayudado a planificar? ¿Por qué a Frank Morrison se le había concedido un acceso inusual a información clasificada a pesar de su función administrativa? Cada consulta fue respaldada por evidencia cuidadosamente seleccionada que parecía provenir de múltiples fuentes independientes. Troy había aprendido durante las misiones de operaciones negras que la forma más efectiva de destruir a un enemigo era hacer que se destruyeran a sí mismos a través de sus propias respuestas a la presión. La reacción de Frank Morrison a la investigación fue predecible. Comenzó a cubrir sus huellas eliminando evidencia y silenciando a posibles testigos. Esta actividad de encubrimiento creó exactamente el patrón de comportamiento sospechoso que justificaría una investigación ampliada. Mientras Frank Morrison lidiaba con el creciente escrutinio del inspector general, Troy dirigió su atención a Linda. La viuda embarazada de un héroe de guerra debería haber sido intocable, protegida por la simpatía y la convención social. Pero Troy conocía a su esposa mejor que nadie, y entendió su debilidad fundamental. Linda Brennan no podía resistirse a inmiscuirse en el drama de otras personas. Troy creó ese drama estableciendo una identidad falsa como David Chun, un periodista militar que investigaba inconsistencias en la misión final del coronel Troy Brennan. David Chun contactó directamente a Linda Brennan, expresando confusión sobre ciertos aspectos de la muerte de su esposo que no se alineaban con los informes oficiales. ¿Por qué Troy se había ofrecido como voluntario para una misión en solitario cuando el protocolo estándar requería apoyo del escuadrón? ¿Por qué el complejo había sido destruido tan a fondo que la identificación positiva era imposible? ¿Por qué el general Morrison había sido tan rápido en recomendar a Troy para honores póstumos cuando su relación profesional había sido supuestamente tensa? Las respuestas de Linda a estas preguntas revelaron la profundidad de su participación en la operación de Frank Morrison. Ofreció información sobre el comportamiento errático de Troy en las semanas previas a su despliegue, su obsesión con material clasificado y su creciente paranoia sobre el liderazgo militar. Cada conversación fue grabada, construyendo un archivo completo que demostraba el conocimiento de Linda de operaciones clasificadas a las que nunca debería haber tenido acceso. Más importante aún, su entusiasmo por menospreciar la reputación de su esposo muerto reveló la frialdad que le había permitido traicionarlo. La presión psicológica comenzó a mostrar resultados. En 2 semanas, Frank Morrison estaba bebiendo mucho, cometiendo errores en su seguridad de comunicación y volviéndose cada vez más paranoico sobre posibles amenazas. Linda estaba tomando sedantes para controlar la ansiedad mientras intentaba mantener la fachada pública de una viuda de guerra en duelo. Ninguno de los dos sospechaba que su mayor enemigo estaba operando libremente en su mundo, invisible y paciente. El avance de Troy se produjo cuando Frank Morrison cometió un error crítico. Contactó con la supuesta tumba de Dale Morrison en Afganistán para verificar que su hermano estuviera realmente muerto. Esta comunicación fue interceptada por Dale, quien estaba muy vivo y monitoreando todo el tráfico relacionado con su fallecimiento oficial. El mensaje de Frank fue revelador. Necesito confirmación de que todos los cabos sueltos han sido atados correctamente. Los negocios familiares requieren absoluta certeza. La respuesta de Dale fue perfectamente elaborada. Todas las cuentas liquidadas según lo acordado. No quedan deudas pendientes. Negocios concluidos satisfactoriamente. Pero Frank Morrison estaba demasiado paranoico para aceptar esta confirmación. Comenzó su propia investigación sobre la muerte de su hermano, utilizando recursos militares para examinar la destrucción del complejo y el proceso de identificación del cuerpo. Esta investigación creó exactamente el rastro de evidencia que Troy necesitaba para justificar la fase 2 de su operación, confrontación directa. Porque Frank Morrison ya no solo estaba encubriendo sus crímenes, sino que estaba utilizando activamente recursos militares para investigar operaciones militares, cruzando líneas que justificarían la intervención de la inteligencia militar. Troy sonrió mientras monitoreaba los patrones de comunicación cada vez más desesperados de Frank. El general estaba a punto de descubrir que algunos fantasmas eran más peligrosos que cualquier enemigo viviente que jamás había enfrentado. Y este fantasma en particular había estado esperando 3 semanas para que Frank Morrison cometiera exactamente este error. Capítulo 7. La trampa se activa. Kevin Morrison estaba sentado en su habitación de dormitorio de West Point mirando el sobre que había llegado por entrega al día siguiente. Sin remitente, sin marcas de identificación,
solo su nombre escrito en letras mayúsculas en papelería costosa. Adentro había una sola fotografía y una nota escrita a máquina en papel normal. La fotografía mostraba a su padre, el general Frank Morrison, aceptando un maletín de un hombre que Kevin no reconoció. La marca de tiempo indicaba que había sido tomada hace 6 meses en un restaurante en Alexandria, Virginia. La nota fue breve. Tu padre ha estado vendiendo información clasificada que resultó en muertes estadounidenses. Si quieres pruebas, encuéntrame en el monumento a Jefferson mañana a las 1400 horas. Ven solo, o esta evidencia va directamente a los medios. Las manos de Kevin temblaron mientras examinaba la fotografía. Su padre lo había criado con historias de honor militar, deber y sacrificio. Frank Morrison era el héroe de Kevin, el hombre que lo había inspirado a asistir a West Point y seguir una carrera en el servicio militar. Pero la fotografía sugería algo impensable, que su héroe era un traidor. Kevin había notado cambios en su padre durante el año pasado. Frank había estado bebiendo más, gastando dinero en artículos costosos que no podía pagar con el salario de un general y mostrando un cinismo sobre el servicio militar que contradecía todo lo que le había enseñado a Kevin sobre el honor y el deber. Más preocupantes fueron las asignaciones de consultoría que Frank le había pedido a Kevin que ayudara. Entregar paquetes a contratistas civiles, llevar mensajes entre Frank y varios socios comerciales y proporcionarle a Frank información sobre los procedimientos de seguridad de West Point y los horarios de los cadetes. En ese momento, Kevin había asumido que estas actividades eran negocios militares legítimos. Ahora, reconsiderándolos a la luz de la fotografía, se dio cuenta de que podrían ser algo más por completo. A la tarde siguiente, Kevin estaba parado en el monumento a Jefferson, vestido con su uniforme de gala de West Point y sintiendo que todo su mundo estaba equilibrado en el filo de un cuchillo. El hombre que se acercó a él era discreto en apariencia, estatura promedio, ropa neutral, el tipo de persona que podría desaparecer en cualquier multitud. Cadete Morrison, gracias por venir. Eres un reportero. La voz de Kevin era firme a pesar de su confusión interna. Soy alguien que conoció a las víctimas de tu padre. El hombre le entregó a Kevin una computadora tableta. Lo que estás a punto de ver cambiará tu vida para siempre. Puedes alejarte ahora mismo y fingir que esta conversación nunca sucedió, o puedes aprender la verdad sobre lo que ha estado haciendo tu padre. Kevin tomó la tableta con manos que apenas temblaron. Muéstrame. Lo que siguió fueron 47 minutos de evidencia que destruyeron sistemáticamente la comprensión de Kevin Morrison sobre su padre, su familia y su propio papel involuntario en la operación. Registros financieros que mostraban pagos a Frank Morrison de traficantes de armas, registros de comunicación que detallaban la venta de inteligencia operativa. Lo más condenatorio de todo, grabaciones de Frank Morrison discutiendo la eliminación del coronel Troy Brennan y otros soldados que habían descubierto. Aspectos de su operación. ¿Cuántos estadounidenses murieron a causa de la información que vendió mi padre? La voz de Kevin era apenas audible. 47 confirmados, probablemente más. Troy observó cuidadosamente el rostro del joven, reconociendo el momento exacto en que la adoración de héroes de Kevin Morrison murió para siempre. Tu padre te involucró en su operación, Kevin. Esos paquetes que entregaste contenían información clasificada. Esos mensajes que llevaste estaban coordinando la venta de armas con las fuerzas enemigas. Kevin levantó la vista de la tableta. Sus ojos reflejaban un dolor que Troy reconoció de su propio espejo. ¿Qué quieres de mí? Quiero que me ayudes a detenerlo. ¿Por qué debería confiar en ti? Ni siquiera sé quién eres. Troy consideró cuidadosamente sus siguientes palabras. Este momento determinaría si Kevin Morrison se convertiría en un aliado o en un enemigo. Mi nombre es Troy Brennan. Tu padre me envió a una misión suicida para eliminarme como testigo de su operación. Se supone que estoy muerto en acción mientras rescataba a tu tío Dale. El rostro de Kevin se puso blanco. ¿Coronel Brennan? Pero tú, fuiste asesinado en Afganistán. Mi padre habló en tu funeral. Tu padre habló en el funeral de un ataúd vacío mientras creía que yo estaba muerto. Tu tío Dale y yo fingimos nuestras muertes para escapar de su operación de limpieza. Troy se sentó junto a Kevin en los escalones del monumento. Tu padre asesinó mi matrimonio, corrompió a mi esposa e intentó que me mataran. Pero su mayor crimen fue involucrarte en su operación sin tu conocimiento o consentimiento. ¿Qué pasa ahora? Troy le entregó a Kevin una segunda tableta que contenía planes detallados para la exposición y el enjuiciamiento de Frank Morrison. Ahora eliges quién quieres ser. Puedes ser el hijo de Frank Morrison, heredando sus crímenes y compartiendo su desgracia. O puede ser Kevin Morrison, un cadete de West Point que eligió el honor sobre la familia cuando se vio obligado a decidir entre ellos. Kevin estudió los planes,
entendiendo sus implicaciones. Esto lo destruirá por completo. Sí. ¿Y mi madre? ¿Mi hermana? Serán humilladas, investigadas, posiblemente procesadas como cómplices. Tu madre se divorció de tu padre hace 2 años y no tiene conocimiento de su operación. Tu hermana está sirviendo en el Cuerpo de Paz en Guatemala y ha estado fuera de contacto con Frank durante 18 meses. Son inocentes. Kevin asintió, reconociendo la cuidadosa atención al daño colateral. ¿Cuándo empezamos? Troy sonrió, reconociendo algo de sí mismo en la decisión del joven. Empezamos grabando la confesión de tu padre. Él cree que eres un activo leal que lo ayudará a escapar de la investigación. En cambio, vas a ayudarlo a confesar cada crimen que ha cometido. ¿Cómo? Mañana por la noche, tu padre planea transferir $3 millones en efectivo de sus cuentas en el extranjero a una caja de seguridad en Suiza. Necesitará tu ayuda para transportar el dinero sin llamar la atención. Durante esa operación, llevarás un cable que grabará todo lo que diga. Kevin se puso de pie, su postura enderezándose en la forma de un soldado preparándose para la batalla. ¿Qué pasa con la esposa del coronel Brennan, Linda? La expresión de Troy no cambió, pero Kevin notó que sus manos se tensaron ligeramente. Linda Brennan enfrentará la justicia por sus crímenes. Esa justicia puede no venir de un tribunal. Kevin entendió la implicación y descubrió que no lo perturbaba tanto como debería. Algunas traiciones eran demasiado profundas para la justicia civil. Coronel, ¿qué pasa después de que destruyamos a mi padre? Troy miró el monumento a Jefferson, pensando en el sacrificio y el servicio y el precio del honor. Después de que destruyamos a tu padre, regresarás a West Point y te convertirás en el tipo de oficial que él pretendía ser. Sirve con honor, protege a los soldados estadounidenses y nunca olvides el costo de la traición. ¿Y tú? Troy se puso de pie, volviéndose invisible de nuevo. Desaparezco. Marcus Webb se retira a la vida civil y Troy Brennan se queda muerto. Mientras Kevin veía a Troy alejarse, se dio cuenta de que ya no era el hijo de Frank Morrison. Era un cadete de West Point que había elegido el honor sobre la sangre, el deber sobre la familia y la justicia sobre la lealtad. Mañana por la noche, ayudaría a destruir al hombre que lo había criado, y lo haría sin dudar ni arrepentirse. Capítulo 8. Confesiones de un hombre muerto. La mano de Frank Morrison tembló ligeramente mientras vertía su tercer escocés de la noche, el hielo chocando contra el cristal en su casa adosada de Arlington. La investigación del inspector general se estaba intensificando, y su red cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Peor aún, alguien estaba alimentando a los investigadores con información a la que solo un puñado de personas podría haber accedido. Había eliminado a la mayoría de los posibles testigos durante los últimos 2 años, pero la muerte de Troy Brennan había dejado un cabo suelto crucial, la evidencia que Troy podría haber reunido antes de su despliegue. Frank necesitaba recuperar y destruir cualquier material que Troy hubiera escondido, lo que significaba obtener acceso a la casa de Brennan mientras Linda estaba en su cita prenatal. Kevin llegó exactamente a las 2000 horas, vestido con ropa de civil, y llevando una bolsa de lona de estilo militar como se le había indicado. Frank notó que la forma militar de su hijo se había vuelto más pronunciada durante el último año en West Point, pero esta noche Kevin parecía inusualmente tenso. ¿Todo listo?, preguntó Frank, sin darse cuenta del cable casi invisible que iba desde el cuello de Kevin a un dispositivo de grabación pegado a su pecho. Sí, señor. El efectivo está asegurado en contenedores impermeables, y he organizado el transporte al aeropuerto de Dallas. La voz de Kevin era firme, profesional. Papá, antes de continuar, necesito entender exactamente lo que estamos haciendo. La cantidad de dinero involucrada sugiere que este no es un negocio militar estándar. Frank estudió el rostro de su hijo, reconociendo algo que le había enseñado a Kevin durante la infancia: la importancia de comprender su misión antes de ejecutarla. Kevin, lo que estoy a punto de contarte nunca debe salir de esta habitación. Tu futuro depende de tu absoluta discreción. ¿Entiendo, señor? Frank activó un bloqueador de señal que había instalado para evitar la vigilancia electrónica, sin darse cuenta de que el dispositivo de grabación de Kevin estaba diseñado para funcionar a través de dicha interferencia. Durante los últimos 3 años, he estado complementando los ingresos de nuestra familia a través de la consultoría de inteligencia con varios contratistas privados. ¿Qué tipo de consultoría de inteligencia? Evaluaciones operativas, análisis de amenazas, recomendaciones estratégicas. La voz de Frank transmitía la suave confianza de un hombre que había practicado esta explicación. Algunos de estos contratistas trabajan en áreas grises, Kevin, no ilegales, pero no totalmente sancionados por los canales oficiales.
Kevin mantuvo su expresión neutral mientras grababa internamente cada palabra. ¿Quiénes son estos contratistas? Traficantes de armas, compañías militares privadas, corredores de inteligencia. Pagan tarifas significativas por información que les ayuda a evitar conflictos con las operaciones estadounidenses. Frank terminó su escocés y sirvió otro. El dinero que estamos transfiriendo esta noche representa el pago de los servicios de consultoría que me permitirán jubilarme cómodamente y asegurar que tu educación continúe sin preocupaciones financieras. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $3 millones, acumulados durante 3 años de trabajo de consultoría. Kevin sintió que algo frío se asentaba en su estómago. El salario militar de su padre era de aproximadamente $120,000 anuales. Incluso un ahorro agresivo no podría explicar $3 millones en activos líquidos. Papá, ¿de dónde vino exactamente este dinero? La expresión de Frank se endureció ligeramente. Te lo dije, honorarios de consultoría de contratistas privados. ¿Qué información específica estabas vendiendo a estos contratistas? La pregunta flotó en el aire como una mina terrestre esperando explotar. Frank se dio cuenta de que su hijo no estaba pidiendo aclaraciones, estaba llevando a cabo un interrogatorio. Kevin, ¿por qué haces estas preguntas? Porque $3 millones sugieren que estabas vendiendo más que evaluaciones y recomendaciones. La voz de Kevin permaneció tranquila, pero su postura había cambiado la forma de un cadete de West Point enfrentando un problema disciplinario. Porque los investigadores del inspector general han estado haciendo preguntas sobre las violaciones de seguridad operativa en misiones que ayudaste a planificar. Porque 47 soldados estadounidenses han muerto en operaciones que fueron misteriosamente comprometidas. Frank dejó su vaso con deliberada precisión. ¿Qué sabes? Sé que el coronel Troy Brennan descubrió tu operación, y lo enviaste a una misión suicida para eliminarlo como testigo. Sé que el tío Dale ha estado alimentando a las fuerzas enemigas con información siguiendo tus instrucciones. Sé que has estado usando a Linda Brennan para monitorear las actividades de Troy e informar sobre su estado psicológico. El rostro de Frank se puso blanco, luego rojo de ira. ¿Quién te dijo esto? ¿Importa? La pregunta es si es verdad. Frank Morrison miró a su hijo y se dio cuenta de que se enfrentaba a una lección que definiría el resto de su vida. Confesar sus crímenes al hijo que había corrompido o eliminar al hijo que se había convertido en una amenaza para su supervivencia. Kevin, necesitas entender algo sobre el servicio militar. A veces el bien mayor requiere acciones que parecen cuestionables cuando se ven a través de marcos morales estrechos. Vendiste información clasificada que resultó en muertes estadounidenses. El silencio de Frank duró exactamente 37 segundos. Cuando habló, su voz transmitió el tono de un hombre que había cruzado demasiadas líneas para retroceder. Sí. Envías al coronel Brennan a una misión suicida para eliminarlo como testigo. Sí. Asesinaste a 47 soldados estadounidenses por dinero. Frank terminó su escocés y miró a su hijo con ojos que no contenían rastro del padre que Kevin había idolatrado. No los asesiné, Kevin. Simplemente no pude evitar sus muertes cuando evitar esas muertes hubiera sido inconveniente para mis intereses comerciales. Kevin sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no su corazón, sino su capacidad de amar al hombre que lo había criado. Eres un traidor. Soy un realista. El ejército no recompensa la inteligencia o la iniciativa, Kevin. Recompensa la conformidad y la corrección política. Encontré una manera de monetizar mi experiencia mientras avanzaba en mi carrera. Traicionando tu juramento y matando a soldados estadounidenses. Frank se puso de pie, su movimiento repentinamente depredador. Asegurando la seguridad financiera de mi familia a través de flujos de ingresos creativos que no dañaron a nadie que me importara. Kevin se dio cuenta de que su padre estaba buscando la pistola que guardaba en el cajón de su escritorio. Papá, no hagas algo que lamentarás. Lo único que lamento es confiarte información que claramente no eres lo suficientemente maduro para manejar. La mano de Frank se cerró alrededor del arma. Vas a olvidar esta conversación, Kevin. Vas a ayudarme a transferir este dinero, y luego vas a regresar a West Point y nunca más hablarás de esto. Why is mini ego? La sonrisa de Frank era fría y calculadora. Entonces te unirás al coronel Brennan en el cementerio, e informaré que moriste en un trágico accidente durante las vacaciones de primavera. Kevin miró a su padre y se dio cuenta de que se enfrentaba a la misma lección que había enfrentado Troy Brennan. Someterse a la voluntad de Frank Morrison o defenderse. Papá, hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Kevin sonrió, y Frank Morrison vio algo en esa expresión que hizo que su sangre se congelara.
El coronel Troy Brennan no está muerto. Ha estado escuchando cada palabra que acabas de decir. La puerta principal explotó hacia adentro, y el mundo de Frank Morrison terminó para siempre. Capítulo 9. Justicia para los muertos. Frank Morrison giró hacia el sonido de la madera astillada, su pistola medio sacada, mientras tres figuras se movían a través de su puerta principal con la precisión fluida de un equipo de asalto coordinado. La figura principal era imposible. Troy Brennan, supuestamente muerto durante 3 semanas, muy vivo y sosteniendo una escopeta de combate con familiaridad practicada. «Suelta el arma, Frank». La voz de Troy transmitía la autoridad tranquila de un hombre que había matado antes y mataría de nuevo sin dudarlo. «Tu hijo lleva un chaleco antibalas, pero tú no». Frank Morrison miró entre su hijo, que se había apartado de la posible línea de fuego, y el fantasma de Troy Brennan, que avanzaba con 2 hombres adicionales que Frank no reconoció. La situación táctica era desesperada. Estaba superado en número, superado en armas y enfrentándose a operadores que obviamente habían planeado este asalto meticulosamente. «Coronel Brennan, se supone que está muerto. Según tu plan, debería estarlo. Según la realidad, tu equipo de limpieza mató a 2 agentes de inteligencia afganos mientras Dale y yo observábamos desde una distancia segura». Troy hizo un gesto hacia la segunda figura. «Frank, conoce a tu hermano, Dale. Muy vivo, muy ansioso por discutir asuntos familiares». Dale Morrison dio un paso a la luz, vestido con ropa de civil pero portando armas de grado militar. «Hola, Frank. Necesitamos hablar». La tercera figura era el sargento maestro Rico Vega, quien había estado llevando a cabo la vigilancia de la ubicación de Linda Brennan durante toda la operación. «La casa es segura, coronel. Los vecinos están despejados, y tenemos contramedidas electrónicas activas». La mente de Frank recorrió posibles escenarios de escape y no encontró ninguno. Su casa estaba rodeada, su hijo lo había traicionado y se enfrentaba a 3 soldados de operaciones especiales que obviamente habían estado planeando esta confrontación durante semanas. «¿Qué quieres?», preguntó. Troy le entregó a Kevin una computadora tableta. «Queremos que veas las consecuencias de tus acciones». «Kevin, inicia el primer archivo de vídeo». La pantalla de la tableta se llenó con imágenes de un ataque a un convoy en Irak. Frank lo reconoció de inmediato. Operación Rosa del Desierto, que había comprometido al vender la información de la ruta a las fuerzas insurgentes. El vídeo mostraba a soldados estadounidenses muriendo en explosiones y tiroteos, sus gritos audibles sobre el sonido de las armas automáticas. 17 estadounidenses murieron en ese ataque, narró Troy. La más joven tenía 19 años. La soldado de primera clase Sara Martínez había estado en el país durante 6 semanas. Estaba ahorrando dinero para asistir a la escuela de enfermería. Kevin observó el rostro de su padre mientras se reproducía el vídeo, sin ver rastro de remordimiento o arrepentimiento. Frank Morrison observó las imágenes con el interés distante de un hombre revisando ejercicios tácticos. «Siguiente vídeo», ordenó Troy. El segundo vídeo mostraba las secuelas de la incursión fallida en la casa segura terrorista en Kandahar. Los cuerpos de soldados estadounidenses yacían dispersos en un patio que se había convertido en un campo de exterminio porque el enemigo había sabido exactamente cuándo y cómo comenzaría el asalto. 12 estadounidenses murieron porque advertiste al enemigo con 12 horas de anticipación, continuó Troy. El sargento de personal Michael Rodríguez dejó atrás a 3 hijos menores de 10 años. Vieron 18 archivos de vídeos separados, cada uno mostrando las consecuencias directas de la traición de Frank Morrison. Soldados muriendo en emboscadas, convoys destruidos por explosivos colocados con precisión, casas seguras que se convirtieron en trampas mortales porque al enemigo se le había dado inteligencia detallada sobre las operaciones estadounidenses. Cuando terminó el vídeo final, Troy miró a Frank Morrison con ojos que no contenían rastro de piedad. 47 muertes confirmadas. El número real es probablemente mayor, pero solo podemos documentar los casos en que tu inteligencia resultó directamente en bajas. La voz de Frank era firme a pesar de sus circunstancias. «No puedes probar ninguna conexión entre mis actividades de consultoría y estos incidentes». Dale sacó un dispositivo de grabación y presionó play. La propia voz de Frank llenó la habitación. «La ruta del convoy debe ajustarse para evitar la colocación de IED que informaste. Asegúrate de que la ruta alternativa los lleve a través del punto de control donde está posicionada tu gente. Quiero que esto parezca una actividad insurgente estándar, no un asesinato selectivo». «Tenemos 37 horas de conversaciones grabadas», explicó Dale. «Cada transacción, cada orden, cada discusión sobre detalles operativos que vendiste a las fuerzas enemigas.
Kevin miró a su padre con disgusto no disimulado. Los mataste por dinero. No maté a nadie, respondió Frank. Simplemente proporcioné información a socios comerciales que utilizaron esa información como les pareció oportuno. Troy se acercó. Su escopeta permaneció apuntando a la masa central de Frank. Tus socios comerciales utilizaron esa información para asesinar a soldados estadounidenses. Eres directamente responsable de sus muertes. Incluso si eso es cierto, no puedes hacer nada al respecto. Se supone que estás muerto, Brennan. Cualquier evidencia que presentes será desestimada como fabricada. Cualquier testimonio que des será desacreditado. Has destruido tu propia credibilidad al fingir tu muerte. Troy sonrió, y Frank Morrison se dio cuenta de que había cometido un error fundamental al calcular la estrategia de su oponente. Frank, estás pensando como un soldado. Esta no es una operación militar. Es una investigación criminal civil. Troy le entregó a Frank una orden judicial firmada por un juez federal. El FBI ha estado llevando a cabo una investigación paralela basada en evidencia proporcionada por un denunciante anónimo. Tienen suficiente causa probable para arrestarte por traición, espionaje y 47 cargos de asesinato grave. A través de la ventana, Frank pudo ver vehículos del FBI rodeando su casa. Agentes con equipo táctico se estaban posicionando para una operación de arresto coordinada. El denunciante anónimo fue tu hijo, continuó Troy. Kevin proporcionó al FBI evidencia de tus actividades criminales, incluida la grabación de tu confesión de esta noche. Testificará contra ti a cambio de inmunidad y la desestimación de su participación involuntaria en tu operación. Frank miró a Kevin con algo parecido al odio. Traicionaste a tu propio padre. Traicionaste a tu país, respondió Kevin. Traicionaste tu juramento. Traicionaste a cada soldado que alguna vez sirvió bajo tu mando. Elegí el honor sobre la sangre. El mundo de Frank Morrison se derrumbó cuando agentes federales entraron por cada puerta y ventana simultáneamente. Mientras era esposado y le leían sus derechos, miró a Troy Brennan con la expresión de un hombre que finalmente entendió la magnitud de su error de cálculo. ¿Qué pasa con Linda?, preguntó Frank. La sonrisa de Troy fue fría y final. Linda está sentada en una celda federal, acusada de conspiración para cometer traición y cómplice de 47 cargos de asesinato. Pasará el resto de su vida en una prisión federal, asumiendo que sobrevive el tiempo suficiente para ser juzgada. Está embarazada. Estaba embarazada de tu hijo mientras estaba casada conmigo. El niño nacerá en prisión y será puesto bajo custodia federal. Linda nunca volverá a ver la libertad. Mientras los agentes federales llevaban a Frank Morrison a los vehículos que esperaban, se volvió hacia Troy. ¿Has destruido todo? No, Frank. Tú destruiste todo. Solo me aseguré de que entendieras el costo. 3 meses después, Kevin Morrison se graduó de West Point con honores y recibió una comisión como segundo teniente en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Solicitó ser asignado a Afganistán, donde pasaría 2 años construyendo proyectos de infraestructura que protegieran a los soldados estadounidenses del tipo de ataques que su padre había habilitado. Dale Morrison desapareció en la comunidad de inteligencia civil, donde su experiencia en operaciones antiterroristas lo convirtió en un activo valioso para las organizaciones que preferían permanecer anónimas. Linda Morrison fue condenada por todos los cargos y sentenciada a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Dio a luz al hijo de Frank Morrison en un centro médico penitenciario y nunca más volvió a ver al niño. Frank Morrison fue condenado por traición y 47 cargos de asesinato grave. Fue sentenciado a muerte por inyección letal, una sentencia que se llevó a cabo 18 meses después en la penitenciaría federal en Terre Haute, Indiana. Troy Brennan asistió a la ejecución, sentado a la galería de testigos y haciendo contacto visual con Frank Morrison durante sus últimos momentos. Frank murió sabiendo que su mayor enemigo lo había sobrevivido, lo había superado y seguiría viviendo libre mientras el legado de Frank no era más que vergüenza y traición. Después de la ejecución, Troy Brennan desapareció para siempre. Marcus Webb continuó operando su negocio de consultoría de seguridad en Seattle, construyendo una vida tranquila lejos del mundo militar que había definido su existencia anterior. Pero en ciertas noches, cuando la luna estaba oscura y el mundo estaba en silencio, Marcus Webb recordaría al coronel Troy Brennan y a los 47 soldados estadounidenses que habían muerto porque Frank Morrison valoraba el dinero más que el honor. Se había hecho justicia, pero los muertos nunca descansarían tranquilos, y tampoco el hombre que había sobrevivido para recordarlos. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia,
por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.